Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados maestros y maestras que pues todos los jueves nos acompañan en este espacio Causa Magisterial. Estamos ya en el programa número 71. Nos da mucho gusto llegar a estos números, pues, porque la verdad no es una tarea sencilla y mucho menos con carteles tan prestigiados como los que nos han acompañado en todos los programas. Y bueno, como sabes, en Causa Magisterial, pues hemos estado analizando un tema muy relevante en el ámbito magisterial. La semana pasada tuvimos ahí un cartel también de lujo con el maestro Villarreal, con el maestro Duarte, con el maestro Galdino, donde comentamos sobre algo de lo que ya se está comentando, que ya está encendiendo las alertas amarillas en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es justamente el relevo en el Comité Ejecutivo Nacional. Ya está previsto que para el próximo año, aproximadamente por ahí de la primera semana de febrero, se dé ya la conclusión de la gestión interina del actual dirigente del Sindicato Nacional, el maestro Alfonso Cepeda Salas. Y bueno, cabe señalarlo también, una dirigencia bastante controvertida porque legalmente pues llegó en un proceso que se ha calificado como ilegítimo, con faltas ahí en los procedimientos jurídicos, pero sin embargo, pues esta dirigencia pues se ha mantenido y bueno, es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy sobre qué es lo que viene, cómo se va a dar este relevo, qué están pensando particularmente las diferentes expresiones magisteriales que están integradas en el Movimiento Nacional de la Transformación Sindical, que es uno de los movimientos, quizá el único movimiento, me atrevería yo a comentar, que ha estado insistente, que ha estado puntual en este tema, ha estado generando pues una multiplicidad de actividades, de propuestas con respecto a este tema y también con el ámbito educativo. Y bueno, pues justamente hoy hemos invitado al profesor Mario Jiménez del estado de Yucatán. Bienvenido, profesor Mario, a este espacio. Muy buenas tardes, mi estimado Lalo. Y bueno, también una aguerrida líder magisterial del estado de Oaxaca, la maestra Domínguez Escobar, bienvenida. Muy buenas tardes, querido Lalo, amigo Mario, abrazo a los dos y pues aquí estamos en el programa 71. Bueno, pues entramos de lleno y si quieres comenzamos contigo, estimada Dominga, para comentar, bueno, ¿cómo ven este panorama? Que bueno, yo hice un preámbulo acá, pero pues que ustedes mejor que nadie saben cómo está la historia ahí en el centro. Sí, claro, pues hacías una referencia sobre los procesos y los ciclos de la vida interna del Sindicato Nacional. Bueno, en este último periodo, después del 2018 y de la salida de Juan Díaz de la Torre, y de que imponen a Alfonso Cepeda bajo un proceso que ellos justifican dentro del marco del orden de los estatutos, pues nosotros como movimiento hemos venido marcando desde antes y durante y ahora, y lo seguiremos poniendo sobre la mesa en que finalmente son procesos que están lejos de la representación de las bases. Pero tocabas algo importante, finalmente, que en todo proceso de democracia, en la vida política de un país y en este caso de una institución como el CENTE, de un sindicato como el CENTE, pues no hay plazo que no se cumpla, ¿no? Y fuera de la defensa de los que ahora encabezan el Sindicato Nacional, de que su proceso estuvo dentro del marco de los estatutos y de la legalidad, pues finalmente esa legalidad también llega a su fin el próximo mes de febrero, y por tanto, pues tendría que convocarse, como lo hemos dicho nosotros anteriormente en nuestras posiciones y documentos de reflexión, que tiene que convocarse a las maestras, a los maestros y a los trabajadores de la educación a vivir este proceso de renovación sindical. Y en el marco de esto, pues me da gusto que hoy podamos charlar con el amigo Mario, que es referente del estado de Yucatán, de tu programa, y que los compañeros también puedan entender un poco de lo que se va a vivir, ¿no? Porque no, creo que lo que vamos a vivir como Sindicato Nacional no se va a parecer a nada de lo que anteriormente hemos visto, ¿no? Y bueno, yo viniendo de una corriente
totalmente contraria al proceso del CENTE, sino de la CENTE, pues va a ser interesante vivir como maestros este proceso que en la historia nueva de este país quizá marque nuevos paradigmas de hacia dónde se dirigirá la vida institucional y sindical de este gran referente de trabajadores a nivel nacional y creo que todavía a nivel Latinoamérica. Y bueno, Mario, me quedaría con este planteamiento que hace la maestra Dominga. El sindicato, pues, yo me atrevería a decir que es el sindicato más importante a nivel nacional, no solo por el número de maestros que están aglutinados, casi 2 millones entre personal administrativo, magisterio, sino también por la capacidad política que tienen los maestros de intervenir, digamos, en la gobernabilidad del país. En ese escenario y desde tu perspectiva, Mario, ¿qué es lo que estaría en juego para los maestros y para el país y para la educación? Bueno, mi estimado Lalo, yo creo que el 2024 sin duda será un año de alta trascendencia en la vida interna del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. La apuesta está, como ya lo vienen señalando Dominga y tú mismo, en que se haga precisamente para que tenga trascendencia, tiene que celebrarse el relevo nacional del Comité Ejecutivo Nacional. De otra manera, emplazarlo no sería más que enturbiar la vida interna y lamentablemente obedecería, desde mi punto de vista, a intereses de carácter presidencial. No le encuentro otra razón, incluso por la que se ha venido aplazando justamente el cambio, cuando ustedes saben que de origen a la llegada de este nuevo gobierno se habló de que se compraría hasta boleto para estar en primera fila para poder ser testigos del cambio del Comité Ejecutivo Nacional y de los cambios precisamente, de los profundos cambios democratizadores al interior del CENTE, que es el sindicato, como tú bien lo señalas, más grande de Latinoamérica y de los más importantes, desde luego, no solamente en América, sino en el mundo entero, es de los que tienen mayor reconocimiento. ¿Qué hemos perdido? Un reconocimiento que hemos perdido. Creo que el CENTE ha perdido rumbo, el CENTE ha dejado de colocar en el centro sus principales preceptos, como es el objeto y fines de un sindicato. En el caso del CENTE, todos lo sabemos que es el mejoramiento, defensa y preservación de los derechos y prestaciones laborales, económicas, sociales, profesionales de los trabajadores de la educación. La verdad es que al perder rumbo el sindicato en este momento no tiene un futuro con certeza. Por eso es que este movimiento ha venido señalando desde hace ya 3, 4 años que es necesario un relevo nacional para poder imprimirle un nuevo rostro a nuestro sindicato. Creemos que un sindicato como el nuestro debe ser un sindicato que primero dé satisfacción a los trabajadores de la educación, que los tenga conformes, satisfechos pues con lo que le corresponde en la gama de responsabilidades de una organización sindical. Este sindicato ha desatendido finalmente todas sus tareas principales y ha abandonado a su suerte a los trabajadores de la educación. Hoy tenemos la extraordinaria oportunidad, en el marco de lo que obligadamente debe celebrarse por estatuto, y aún y a pesar de lo que bien señalaba Dominga, de que ha sido altamente cuestionable la presencia de estos dirigentes, a quienes nosotros hemos señalado como dirigentes espurios, porque lo hicieron en un marco de ilegalidad, de ilegitimidad, porque el único órgano de gobierno facultado para poder nombrar secretario general o cambiar, incluso reformar el estatuto, es un Congreso Nacional, y jamás hicieron bajo ese marco ni la elección de los dirigentes ni las modificaciones de carácter estatutario a través de un reglamento que han venido haciendo. Se revisen bien, yo como quería a mis compañeros maestros a que revisen bien la norma estatutaria, y jamás van a encontrar las partes facultativas para un Consejo Nacional para hacer ese tipo de cosas que hicieron. Hemos sufrido pues eso en los últimos 4 o 5 años, y hoy es el gran momento para que los trabajadores de educación impulsemos un verdadero cambio al interior del Comité Ejecutivo Nacional. Esa es tarea del Movimiento Nacional para la Transformación Sindical, la que venimos impulsando desde hace 4 años. Le apostamos a eso, a un verdadero cambio al interior del CENTE, y en eso estamos trabajando, mi estimado Lalo. Ahora, digamos, la apuesta es bastante importante,
pero llegamos en un contexto, como lo comentábamos en la sesión pasada con los demás compañeros, que llegamos ante un escenario pues bastante adverso, ¿no? Un sindicato que, digamos, ha logrado colocar a sus piezas en los diferentes seccionales de una manera pues también bastante controvertida, con elecciones bastante, irregulares, con bastantes irregularidades, pues, ¿no? Pero al final del día ha logrado ahí colocar sus piezas, se ha congraciado de alguna u otra manera con el gobierno actual, mantiene también a su favor algunas autoridades laborales que pues también, valga la pena decirlo, se han mantenido omisas ante muchas irregularidades del sindicato, y bueno, siguen haciendo uso de un presupuesto millonario que les da bastantes ventajas. Ahora, en ese escenario, ¿cómo llega el movimiento, estimado Domingo? Mira, Lalo, lo que comentas es se convierte o se ha convertido en una generalidad en el nuevo sistema político democrático que vive el país. Digo, estamos viendo un proceso interno para el proceso presidencial y vean todo lo que ha generado. Bueno, en esas mismas esferas, pero en el ámbito del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, finalmente, como lo decía Mario, han hecho procesos a modo de tal forma que se les acomodaran las cosas para llegar a este punto, ¿no? Para llegar a este punto en el que estamos. Pero también creo que los compañeros de base han cambiado en esa concepción y visión de lo que quieren como representados y lo que esperan de sus representantes, ¿no? Entonces, lo que dices es, el movimiento llega fortalecido, porque hay una primera puntualización que debemos dejar en claro. Yo creo que los compañeros también están esperando un proceso de bases. Y en este sentido, el movimiento ha ganado fuerza, ha ganado mucha simpatía, ha ganado muchos liderazgos aliados. Y por el contrario, la estructura oficial y espuria del CENTE ha perdido primero el carácter, identidad, representación, credibilidad, ¿no? O sea, yo no sé si tú, Mario, o algún compañero que nos esté escuchando en la audiencia, ve algún evento donde reciban a Cepeda Salas, o sea, como un líder natural de los trabajadores de la educación. Yo no lo veo. Digo, si no se paga una nota en televisión o en radio, no lo escuchamos, ¿están de acuerdo? Si no se pega a una de las corcholatas, no lo vemos. Si no es Día del Maestro, no sale en la SEP. Ese es el líder que tenemos. Entonces, pues no lo hay, ¿no? Hay un liderazgo nulo ahora y por lo que comentan los compañeros de los estados, se está en espera de la construcción de ese nuevo liderazgo. Va a salir, va a emerger, porque también va a haber un relevo generacional, como lo está viendo en toda la estructura política de este país, nuevos rostros, creer en alguien diferente de lo que hemos visto en los últimos 30 años del sindicato va a ser lo mejor que podamos ver. Y ahí el movimiento llega fortalecido. Somos un movimiento con muchos liderazgos estatales fuertes. Está Veracruz, está el norte, está Sinaloa, los compañeros que están, está Coahuila, está Ciudad de México. Si le buscamos, allí están los nuevos liderazgos. ¿Qué tenemos que hacer? Es romper ese cerco mediático y estructural que tiene el CENTE, ¿no? ¿Cómo? Yo coincido con Mario. Creo que el movimiento va a tener que ir más allá, debe de ir más allá con respecto a que se cumpla el dictado de que la democracia en el CENTE tiene que ser con piso parejo, con reglas claras, con una participación libre, con un voto de bases que sea respetado, donde votemos activos, jubilados y todos los trabajadores de la educación, porque ahí ha imperado la
la maña de Alfonso Cepeda Salas y su camarilla. Hemos visto los relevos estatales, pero sin embargo quiero cerrar con esto, estimado Lalo y compañero Mario. Creo que el reflejo del resultado nos dice la capacidad de la fuerza que tienen ellos y que va a tener un movimiento de bases en donde estoy segura que vamos a encabezarlo como movimiento nacional para la transformación sindical. Creo que el movimiento va a estar ahí a la cabeza de esta nueva revuelta de bases pacífica en defensa de un voto libre, secreto y universal. Ahí está la gran fuerza porque este es un movimiento de bases. Mira, lo que hemos hecho sin tener estructuras oficialoides. Tú decías, tenemos un programa de 71 emisiones. Creo que Cepeda, te digo, no sé cuántas veces ha aparecido en este último sexenio. Creo que nada más lo he visto en televisión el Día del Maestro, ¿no? Y eso porque creo que le han respetado el membrete más que el liderazgo. Entonces, con esa claridad, Y así de pasadita, hermana la cámara. Sí, o sea, con esa claridad, los compañeros lo entienden, ¿eh? Digo, si llevas a Cepeda a Yucatán, lo va a recibir la estructura. A donde lo lleves, lo va a recibir la estructura. Bueno, no se pueden echar encima a quien les pasa la mensualidad cada mes, ¿no? Les llega ahí la mesada. Entonces, creo que esas son las condiciones de fuerza, de fortaleza, y no hay mejor fortaleza para ese movimiento magisterial que los compañeros que nos escuchan a través de este y otros medios en cada uno de los estados y confían en que este movimiento irá en avanzada hacia el proceso de relevo nacional. Me parece muy, muy interesante la reflexión y el análisis que haces, porque nada es lo que parece realmente. O sea, el que gana realmente no ha ganado, ¿no? Sino que más bien ha perdido en estas, digamos, victorias pírricas, ¿no? Que pues sí ha logrado enquistar, pero ¿cómo ha logrado enquistar y a qué costo, ¿no? Creo que el costo que ha pagado el sindicato pues es bastante alto, ¿no? Y por otro lado, los que pensamos que han perdido, pues realmente no han perdido porque han ganado realmente posiciones importantes, se han logrado estructurar como un movimiento y bueno, como bien dices, hoy tenemos un sinnúmero de expresiones en diferentes estados que están agrupadas en el movimiento, pues que están presionando para arriba. Ahora, el planteamiento, Mario, sería, ¿qué tendría que pasar para que estas condiciones no favorables para uno ni para otro, sino equitativas, tuvieran que pasar? Esto que dice Dominga, ¿no? Bueno, necesitaríamos esta unión, romper con este discurso de que el sindicato trae todas las canicas, y ¿qué tendría que suceder acá? Antes, si me permites, Lalo, porque vaya, me hizo recordar con su comentario la amiga Dominga de qué es lo que quieren los trabajadores de educación en el país con respecto a su organización sindical. Me hizo recordar una anécdota que viví por allá en el estado de Guanajuato hace varios años, con un compañero representante del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE en la sección 45 de Guanajuato, veracruzano él, por cierto. Estábamos en un evento social, fíjate bien, y para que quede claro qué es lo que quieren los maestros. Estaba en un evento social y él como representante nacional, pues se acercó un maestro con él que ya traía unas adentro, platicando y platicando y platicando. Yo lo veía medio desesperado al maestro, se llama, si no mal recuerdo, se apellida Velasco. Bueno, ahí si me acuerdo se lo voy diciendo. Y de repente me volteaba a ver así como que desesperadón y de repente se para el compañero, se va al baño, pero llega otro y lo suple, pero en peores condiciones. Y empieza a hablar con el maestro, a manipular. Y luego voltea conmigo el maestro Velasco y dice, regrésame a mi borracho. Estaba mejor con el que estaba, ¿no? Que con el que llegó. Eso es lo que quieren los maestros. Fíjense que además es una expresión que se escucha frecuentemente entre el magisterio, entre los trabajadores de educación. Estábamos mejor que antes, y ya lo dijeron a ustedes también en un principio. Estábamos mejor como estábamos. Hoy la verdad, hemos empeorado. ¿Cómo dices que dijo Dominga? Estábamos peor cuando estábamos... Estábamos mejor cuando estábamos peor.
Y eso es lo que quieren los maestros, la verdad, ya quieren un poco de resuello, quieren un poco de oxígeno, quieren un poco de seguridad, de sentirse tranquilos, de que tienen una organización sindical que les represente, ¿no? En ese sentido, mi estimado Lalo, creo yo que lo que tenemos que hacer en el caso, y lo estamos haciendo, bien lo señala la amiga Dominga, estamos en una cruzada nacional realmente para sensibilizar a los trabajadores de la educación. Incluso una tarea que no debemos perder de vista es también sensibilizar al gobierno federal, a los gobiernos y a todas las instancias gubernamentales de que no metan mano en los procesos que seguramente ya se avecinan, que no metan mano. Sí que sean vigilantes, sí que cuiden, que se cumpla la ley, que es algo que no han venido haciendo valer. Por eso es que han hecho de las suyas, como ya se ha multicitado por ti mismo, Lalo, por Dominga y por los compañeros que la semana pasada abordaron el tema. Es un asunto de atropello realmente a la democracia sindical en el CENTE, que no hemos podido realmente ver claro con respecto incluso de la misma reforma del 19, ¿no? De mayo de 2019. No se ha podido cristalizar en el CENTE esa reforma y no ha habido autoridad alguna que realmente vigile que se dé cumplimiento a la misma. ¿A qué le estamos apostando nosotros? Les decía yo, bueno, pues a que justamente los gobiernos federal, gobiernos estatales y todas las instancias gubernamentales y de poder, pues sean vigilantes, sí, pero no que metan la mano, ojo, porque eso realmente puede acabar con ese deseo, ese anhelo, esa expectativa de democratizar a este país. Creo yo que el Movimiento Nacional para la Transformación Sindical viene haciendo lo suyo, viene haciendo lo propio. Hemos estado sensibilizando en todos los sentidos a los trabajadores de educación, donde hemos podido y como podemos en los estados donde tenemos presencia. Y creo, como dice bien Dominga, hemos ido ganando terreno, somos fuertes en donde tenemos presencia. Y eso hace y nos obliga precisamente para que nos preparemos, Lalo, ya la contienda. Es algo que inaplazablemente tenemos que hacer nosotros. Tenemos que ir haciendo todo cuanto sea necesario para poder enfrentar el proceso de elección del Comité Ejecutivo Nacional. Yo creo que nuestro líder nacional en breve habrá, el maestro Ricardo Aguilar Gordillo, en breve habrá de realizar una serie de visitas a los estados para estar en contacto con los trabajadores agrupados al movimiento, pero también yo creo que para ir a sensibilizar en ese sentido que ya abordaba yo a los gobiernos de los estados, decirles que hay presencia de maestros inconformes, que no es solamente vaya, porque el único que tiene el CENTE es la estructura, no solamente son ellos, está la base trabajadora inconforme, insatisfecha, indefensa, y si hay un movimiento que está abanderando justamente esa situación, es el Movimiento Nacional para la Transformación Sindical. En eso estamos empeñados, en eso creo que nuestro líder tiene que dedicar un buen tiempo. Sabemos, y es una de las partes limitativas del movimiento, de la importancia que cobran los recursos para poder realmente hacer un despliegue de fuerza y de presencia a lo largo y ancho del país. No tenemos esas condiciones como las tienen bien y de manera muy importante, desde luego, el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, con todos nuestros dineros, con todos los recursos del mundo. Pero algo tenemos que hacer. Si algo caracteriza a este movimiento, mi estimado Lalo, mi estimado Dominga, y no tengo que decírselos, ustedes lo saben, forman parte de él de alguna manera, es que el valor, el coraje, la convicción y el compromiso son los factores que nos mueven a cada uno de nosotros, son los que nos tienen metidos en este movimiento. Miren ustedes, yo pudiera decir, como algunos otros de nuestros compañeros, pues yo ya soy jubilado, yo ya que tengo que andar haciendo en esto. No, señores, es mi organización sindical, y si algo realmente valora los trabajadores de educación, es su sindicato. No son los dirigentes los que son representan la figura de nuestra organización sindical. Es la institución la que quieren los trabajadores, y que bueno, pues nos toca, como dije ya hace un momento, a nosotros, que estamos haciéndolo desde luego, pero ir a hacer un despliegue, hacer una jornada, hacer, como decía yo hace un rato, hacer todo lo que tengamos que hacer para sensibilizar a los trabajadores de la educación de que ya llegó la hora. Vamos a ponerle un nuevo rostro al Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Podemos hacerlo y hay convicción, fuerza, compromiso, coraje, valor para hacerlo.
No te escuchas, Lalo. Justo eso era lo que quería preguntarte también, Domingo, en esta última parte que ha planteado el maestro Mario. ¿Cuál es la estrategia que ustedes tienen como movimiento? O sea, primero que nada, ¿hay una estrategia y en qué consiste? Bien, pues mira, la mejor estrategia es la organización. Al final, creo que este movimiento, como bien lo decía Mario, está muy bien representado, con nuestro amigo Ricardo al frente y con todos los compañeros a su lado a lo largo y ancho de este país. Eh, Obviamente se requiere una ingeniería para el proceso como tal, el proceso de elección, se requiere obviamente una ingeniería electoral, ¿no? Pero mira, no hay maestro que no esté en algún rincón de este país, que esté dispuesto, como dice Mario, pues a salir a la defensa primero del derecho a votar y segundo del voto. Y este movimiento está representado en todo el país y está representado de manera estructural, pero también tiene muchísimos simpatizantes que están esperando finalmente lo que vaya a suceder en el proceso de renovación de la dirigencia nacional y que estoy segura que este movimiento va a ser un punto de coincidencia. Estamos generando que seamos punto de unidad. Mira, hemos ido en los procesos locales, seccionales, hemos ido generando esa corriente de opinión en que este movimiento sea un punto de unidad. En algunos hemos logrado mayores avances que en otros, pero estamos ahí, nos visibilizamos. Este movimiento se ha visibilizado, ha estado en las coyunturas más importantes de este país, lo sigue estando ahora, y no desde la institucionalidad gubernamental, porque al final yo digo que los gobiernos representan el mismo interés que hasta este momento hemos tenido, nada. O sea, yo no veo un gobierno aliado de los maestros, con mucho respeto para todos. No veo un gobierno aliado de los maestros. Quizás no nos han tocado en estos últimos años, pero no son nuestros aliados. La verdad es que en esa parte creo que la estrategia más acertada va a ser en que vayamos a la conciencia de los compañeros, compañeras de base, que les presentemos un proyecto fresco de renovación verdadera en el sindicato, en el que puedan depositar su confianza y, como dice Mario, agitar, recorrer el país, estar ahí, ¿no? Y lo estamos haciendo, llevamos muchos años o varios años ya sosteniendo con una continuidad, con una constancia. Nos reunimos cada viernes, ¿no? Con las dirigencias nacionales y representantes estatales del país. Y entonces, pues eso hace que finalmente mantengamos la vida de democracia interna que estamos procurando nosotros que se lleve a cabo en el proceso de renovación. Entonces yo creo que al final, mira, como David contra Goliat, siempre habrá un gigante al que nos vamos a enfrentar, quizá en lo estructural, pero pues un voto hace la diferencia. Y a nosotros no nos interesa lo que opine la estructura espuria ahora del CENTE. Lo que nos importa es convocar a las maestras, a los maestros y a los trabajadores de la educación a que, si nos dan la oportunidad de votar y ser votados, digamos, aquí estoy, presente, yo voy. Y a la defensa del voto. Va a ser una elección tal cual. Entonces habrá que ir a la defensa del voto, a vigilar el voto y a finalmente defender un proceso democrático. ¿Le hace falta a este país? Creo que vivimos una democracia a medias. Pemex no nos dio certeza de democracia sindical. Creo que somos los maestros quienes pueden darle a este país certeza ante una nueva era democrática que se vive. Si nos dan la oportunidad, creo que este país va a cambiar por mucho y reafirmará o reconstruirá nuevas bases para la vida democrática en lo general.
creo que eso sí puede pasar y eso sí podemos generar como movimiento magisterial nacional. Ahora, también sé que a la par de estas estrategias, de estas reuniones, de estos proyectos, ustedes, Mario, tienen por ahí también integrada una especie de comisión para reflexionar una estrategia más sólida y por ahí también tienen la idea de una propuesta de reglamento que le quieren hacer llegar pues a las autoridades o exponerlo ante el mismo presidente. ¿Qué nos retroalimentas con esto, Mario? Mira, sí son dos cosas, ¿no? Un asunto que tiene que ver justamente con las observaciones que se han venido haciendo al reglamento, como ya señalábamos hace un rato, un reglamento espurio que se hizo sobre las rodillas, un reglamento que es ilegítimo, que no cumple con el mínimo indispensable realmente de depender de una norma estatutaria, y que bueno, por lo tanto, incluso, fíjate bien, mi estimado Lalo, compañero Dominga, todos los procesos que se han celebrado, debe haber una autoridad que les dé marcha atrás, debiera de ser, porque se dieron en el marco de la ilegitimidad. Es contra lo que hemos estado luchando nosotros todavía, por eso tú señalabas, hemos estado construyendo una propuesta para ser entregada ante las autoridades laborales y, ¿por qué no decirlo?, al propio presidente de la República, para que entiendan que lo que se está haciendo es incorrecto y poder presentarles lo que correctamente debe proceder en los procesos de elección de dirigencias al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Eso es con respecto al reglamento, lo estamos trabajando. Yo diría que ya casi está afinado, está en condiciones de poder ser entregado, asunto que tendrá que revisarse en comisión o en pleno, mejor dicho, de la Coordinación Nacional Política del Movimiento para poder definir fechas de entrega de dicho documento. En eso estamos, ojalá que podamos ser escuchados. Esa parte que abordaba mi compañera Dominga de la visibilización ha sido de un alto costo para nosotros, porque no nos ha permitido avanzar a la velocidad que quisiéramos, deseáramos, hubiésemos avanzado para poder estar en condiciones realmente de equidad, igualdad ante los mismos procesos de elecciones seccionales o estatalmente hablando. Eso ya está. En breve nuestro líder y la Coordinación Nacional determinará cómo, cuándo y a qué horas. Y en relación a lo otro, efectivamente, mi estimado Lalo, estamos nosotros construyendo una propuesta que nos permita llegar a todo lo que ya de manera amplia ha abordado mi compañera Dominga, cómo enfrentar el proceso de elección nacional, con qué enfrentarlo, de qué manera hacerle para poder exigir y a quién exigirle el piso parejo. Ya decía yo hace un rato, la limitante de los recursos para nosotros, pues digo, nos pega, nos coloca en una desventaja en relación al Comité Ejecutivo Nacional. Y bueno, aquí estamos, tenemos que analizar de qué manera y forma buscar justamente el financiamiento para la movilidad de este movimiento nacional y poder estar en condiciones de llegar justamente a todos los rincones del país con nuestros compañeros trabajadores de la educación. Entre otras cosas, estamos proponiendo, mi estimado Lalo, es un asunto que debe cobrar ya singular importancia, es para que no nos agarren con los dedos entre la puerta, que no nos sorprendan como lo hicieron en casi todos los casos en los estados. Debemos nosotros ya estar listos para cuando se venga la convocatoria nacional. Por lo tanto, eso nos exige al Movimiento Nacional para la Transformación Sindical que estemos preparados, si no con una planilla, sí con un listado de compañeras y compañeros de todo el país, en donde estén incorporados los estados con representación, para que alguna comisión vaya revisando perfiles de compañeros. Y en el momento que se llegue, que seguramente será sorpresivo, como ya lo hemos vivido, estemos en condiciones de tener nuestra planilla. O mucho antes, a lo mejor, que la Coordinación Nacional determine. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a hacer esa parte que ya abordamos hace un rato, tenemos que ir a platicar con los trabajadores de educación y hacerles ver que aquí estamos presentes y que estamos listos
para la contienda, lo que hemos venido llamando desde hace ya un buen tiempo. Estamos listos para enfrentar la madre de todas las batallas. Eso es lo que te estamos proponiendo, que ya vayamos integrando, vayamos amalgamando esa parte y no nos agarren en situaciones de desventaja como lo han hecho desde hace mucho tiempo, en donde ya se ha reiterado, se hicieron un traje a la medida y seguramente intentarán repetir traje a la medida en la elección nacional. Así que hay que irnos preparando, hay que ir exigiendo, buscando cómo podemos contar también como parte de las acciones que debe hacer el Movimiento Nacional para la Transformación Sindical, ir revisando el asunto del padrón. Tú decías cuando iniciabas este programa, hablabas de 2 millones de trabajadores aglutinados en el CENTE, pero déjame decirte una cosa, la realidad del número de aglutinados en torno al CENTE, no sé quién la tenga. ¿Por qué nos manejan 1,5 millones, 1,600,000? 2,200,000 trabajadores, 2 millones de trabajadores. Tú lo cerraste más o menos en números redondos, pero no existe en este momento la persona u organización que nos diga, este es el verdadero padrón del CENTE. No existe. Y cuidado, ojo, atención, eso puede ser un detonante justamente de un fraude electoral por parte del sindicato, del Comité Ejecutivo Nacional. Puede ser el detonante de un fraude. Y vaya que lo pueden hacer porque acuérdense que son los dueños de la pelota, de la cancha, del árbitro y del VAR. Ellos son los que determinan todos los juegos. Entonces, todo en el juego. Entonces, cuidado con la cuestión del padrón. Tenemos que poner especial atención a este asunto, mi estimado Lalo, mi estimada Dominga, como entre otros, desde luego, factores que deben de irse observando y en lo que estamos precisamente trabajando dentro de la comisión que integrará precisamente una propuesta para enfrentar el proceso electoral nacional, mi estimado Lalo. Ahora estimada Dominga, con esta idea, bueno, también de que, digamos, la dirigencia, así como ustedes están tomando también cartas en el asunto, pues también ellos no están con los brazos cruzados, ¿verdad? O sea, hemos visto que hay una estrategia muy clara, muy evidente y legal a todas luces, pero también al día de hoy ya hay en los corrillos de Radio Pasillo, ya se habla también de que hay algunas figuras que pudieran ser, digamos, los delfines del dirigente actual. Este escenario, ¿qué les está diciendo a ustedes? Que ya hay algunos incluso candidateables para suceder en la dirigencia. Pues mira, después de todo lo que nos ha comentado Lalo, de lo que tú y yo hemos comentado aquí en este foro y en otros foros anteriores, lo decía Mario ahorita, pues buscan hacerse un saco a modo, ¿no? O sea, porque ellos tienen finalmente el control de la estructura. Y sin duda alguna, Cepeda y los que están detrás de Cepeda, finalmente, están pensando en la imposición y la continuidad, ¿no? Con aliados también, yo quiero decirlo, que a todas luces, esto también es con aliados dentro de las estructuras de gobierno, ¿no? Los que deben de impartir la justicia laboral, por ejemplo, ¿no? Y que hoy tienen premios en otros espacios de gobierno. Con esa claridad también creo que Alfonso Cepeda y su camarilla han logrado de alguna manera ejercer esa posición de control en los procesos internos seccionales, y me queda claro y nos queda claro, y el movimiento lo ha discutido en sus foros, que van a buscar la imposición a partir de lo que ya decía Mario. Primero, la definición de los criterios para el proceso de relevo nacional, ¿no? Segundo, el control de un padrón que ninguna autoridad sindical ni laboral la tiene. Cosa que debe, este movimiento lo va a pelear. O sea, no vamos a permitir que haya un proceso de democracia sin que sepamos realmente cuántos son los que debemos de votar o quiénes somos los que debemos de votar, ¿no? Tres, mire, ellos, lo que corre en los pasillos es que le van a jugar al género. A ver, una cosa es que sea tiempo de las mujeres y otra cosa es que quieran imponer a compañeras dentro de un proceso. Y Cepeda
entendiendo el fenómeno y la efervescencia y asumiendo también el resultado anticipado del proceso vecino que tenemos ahí a nivel nacional, pues le tiran o le apuestan a que una mujer, porque por ahí es lo que se sabe, ¿no? Una compañera que es secretaria general de una sección en el norte del país, que es la titular del área jurídica, que tiene N de cantidad de puestos, en una cosa que no entenderíamos cómo sucede, cómo puede ser secretaria y tener otro cargo y tener una representación popular, es decir, ¿cómo? Eso ya no se puede permitir, para eso hay más compañeros, ni modo que no hayan más compañeros que participen en la vida interna del sindicato. Entonces, yo creo que ellos van a apostarle a la misma estrategia que han tenido, la corrupción, la manipulación, el abuso de los recursos de las cuotas sindicales, el abuso del control de la información que ellos tienen, pero pues, como lo decía Mario, nosotros vamos a tocar las puertas que debemos tocar en esta apertura de diálogo y de construcción, porque lo más sano es que se convoque a una mesa de expresiones y sean estas las que definan los criterios, la ruta, los tiempos, los recursos, el padrón, y en transparencia, digamos ahora sí, a jugar todos con las mismas reglas y con la misma posibilidad de participar, con nuestra planilla, con integración de planilla, pero estar representados. Si Alfonso Cepeda está pensando que va a imponer, yo lo veo difícil, ¿no? Y obviamente veo difícil también que los compañeros de base se queden sin hacer nada. Eso es lo que pasa. La estrategia ya la conocemos, lo hemos discutido un sinfín de veces. Ellos le van a jugar al abuso del poder que tienen y a la imposición, a la manipulación del voto, a la manipulación del resultado. Esa es su estrategia, no tienen más. No tienen más, esa es la estrategia. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer, como hasta ahora, es seguir siendo vigilantes de los procesos, seguir apostándole a aspirar a una democracia sindical y también en la procuración de que este movimiento tiene la capacidad de estar representado en los procesos de elección, con la historia, con conocimiento. Mira, aquí tengo a Mario. Mario es un hombre de la vida del sindicato. O sea, es un compañero conocedor, es un compañero que sabe de la vida de la institución. Ni modo que no tenga oportunidad de participar. Está Galdino, o sea, compañeros que han sido integrantes, ¿no? El maestro Ricardo, o sea, puedo mencionar un listado de compañeros. ¿Por qué tienen que ser ellos mismos? ¿Quién dice que tienen que ser ellos? Bueno, pero ellos van a apostarle, ellos tienen su estrategia. Nosotros estamos construyendo la nuestra. Y finalmente, creo que en esa posición de fuerzas van a ganar las bases. Yo creo y confío y llamo a los compañeros a estar atentos para que esta vez ganen las bases y haya una representación de bases. Yo creo que ahí tendremos nosotros la oportunidad de hacer que la estrategia de este lado, de la verdadera democracia, termine ganando ante la imposición estructural de los charros del CENTE. Bueno, y para ir ya en la recta final de este programa, bueno, ya creo que quedaron suficientemente descritas las dos posiciones, ¿no? Que tú metafóricamente lo reflejabas con esta idea de David contra Goliat, ¿no? Que básicamente, pues podríamos decir que es un David del mismo tamaño que Goliat, ¿no? Nada más que simbólicamente este Goliat, pues, trae otros elementos que le dan cierta ventaja, pero no le dan el triunfo como tal. Ahora, sobre esa base y digamos conociendo la historia de estas transiciones que ha tenido particularmente el CENTE, pues hemos visto que en aquellos años de la llegada de Jongitud, por ejemplo, pues fue convulsa, eran otros tiempos, pero fue convulsa,
se dio también por un movimiento de las mismas bases, pues que no soportaron un escenario y bueno, llega este personaje ahí con la famosa vanguardia, ¿no? Y posteriormente la caída de él, pues llega de la misma manera, ¿no? Con un movimiento convulso de otra fuerza también sindical importante, que logró mantenerse por mucho tiempo, pero bueno, cayó también por un escenario, digamos, por una diferencia política que no necesariamente por una cuestión de la base, pero si algo observamos, el común denominador de esos movimientos siempre ha sido la figura presidencial, ¿no? Querámoslo o no, la historia de los sindicatos en México están marcadas por lo llamemos el fiel de la balanza, ¿no? Decía por ahí Norberto Bobbio, el tercero en discordia, ¿no? El tercero que va a equilibrar los escenarios. Sobre esa base, ¿ustedes qué consideran que debería estar observando el presidente de la República en un escenario donde, bueno, ya básicamente él está, digamos, en el juego de la sucesión presidencial, una oposición que, bueno, se pensaba muerta, pero bueno, de repente dio un respiro, y estas fuerzas también que han coadyuvado para ser determinantes en las transiciones, pues están de alguna manera viviendo sus propias revueltas internas, ¿no? ¿Ustedes qué le dirían al presidente, en este caso Mario? ¿Qué tendría que estar viendo él de cara a esto que planteo? Tu audio, Mario. Sí, Lalo. Primero comentarte que, como ya lo abundaba Dominga, pues no hay día que no se llegue ni fecha que no se cumpla. Y hablando de ciclos que tú señalabas, pues también no hay etapas que no cumplan su ciclo. Todo lo que empieza termina, todo lo que sube baja. O sea, así está la ley de la vida. Y bueno, en relación a tu pregunta de manera directa, pues, ¿qué le diríamos al presidente de la República? Yo te comento, ¿qué le hemos estado diciendo a través de diferentes mensajes al presidente de la República? Y ya lo abordábamos hace un rato, mi querido Lalo. Decíamos cómo su compromiso fue incumplido. Cuando él llegó al poder, generó expectativas al interior del magisterio. Creímos en él. Pensábamos que íbamos a poder contar con un sindicato distinto, con nueva dirigencia, en donde precisamente la figura presidencial iba a ser cuidadosa, iba a ser vigilante de que las cosas de cambios democráticos se dieran en el interior del CENTE. Sin embargo, no fue así. Vivimos esperanzados durante un, digamos, periodo X de que pudiera darse, y de repente nos llegó la verdad. No iba a darse en tanto que él estuviera al frente del gobierno. ¿Por qué razón? Mira, Lalo, yo lo señalé este asunto y al interior de los diálogos que tenemos por ahí, que ya comentaba nuestra compañera Dominga los viernes. Desde hace como 2 años yo le decía, miren, el presidente de la República no va a cambiar este comité, no va a haber el cambio de este Comité Ejecutivo Nacional, por una simple y sencilla razón. Los convirtió en sus aliados, y no aliados porque les sirvan de algo, perdón. Este Comité Ejecutivo Nacional no sirve para nada, ni al presidente de la República. Para lo único que le sirve es para tener ahí sumisa a una dirigencia nacional que no le va a hacer ruido, que no le va a responder, que no le va a exigir, porque si ustedes revisan de los últimos 4 o 5 años, no ha habido una exigencia de la dirigencia nacional hacia el gobierno federal para poder mejorar las condiciones económicas, sociales, laborales y profesionales de los trabajadores. Ni un solo rasguño le han hecho al gobierno federal esta dirigencia. Es decir, esta dirigencia para el presidente de la República ha sido una dirigencia a modo, y pues ahí los ha mantenido. Por eso le sirven, porque ni siquiera políticamente le han servido. No le han dado los resultados que él quisiera que le dieran políticamente.
esta organización sindical con esta dirigencia realmente no ha respondido a las expectativas incluso de este género para el presidente de la República, y lo hemos vivido, lo hemos experimentado en varios sucesos que se han dado a nivel nacional, donde no ha habido respuesta de parte del CENTE. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón: los trabajadores de la educación no están con su dirigencia, ellos solamente tienen controlada a la estructura, es el único control que tienen. Más allá de eso, los maestros viven, como ya dije, un estado de indefensión, una insatisfacción, un coraje por lo que están viviendo con su dirigencia sindical. Entonces, el mensaje que tenemos que volver a repetirle al presidente de la República, y ojalá que pudiéramos ser escuchados, es que se generen ya las condiciones para poder iniciar todo ese proceso que de manera abundante nos ha abordado Dominga. Yo creo que ese es uno de los mensajes más fuertes y claros que debemos seguir mandándole al presidente de la República, a las autoridades laborales, para que ya se generen esas condiciones de cambio, porque si no, mi estimado Lalo, mi querida Dominga, qué gran problema vamos a enfrentar si pretendieran lanzarlo hasta el 24 y sumarlo junto con todo lo que significa el proceso electoral nacional. Eso creo que enturbiaría en mayor grado un proceso de elecciones internas del CENTE. Por lo que incluso, déjenme decirles, yo concluyo que el presidente de la República no va a llamar a elecciones en el 24. Digo, ojalá que me equivoque, yo quiero equivocarme en eso, pero para mi gusto, en mi análisis, ni siquiera va a llamar a elecciones. A él le conviene seguir teniendo a ese tipo de dirigentes para manipularlos y tener también, bueno, pues una elección a modo para el 2024, digo, en lo que corresponda a la participación del CENTE en ese sentido. Y ahí está, ahí tenemos la muestra, cómo ya se inclinaron por una corcholata, un acto por demás, pusilánime de parte de la dirigencia nacional, porque nunca se había visto esto, ¿eh? No, el CENTE ha participado siempre en los procesos nacionales de elección, pero carajo, yo recuerdo en el pasado más reciente, en el pasado recuerdo que se convocaban ahora sí que en el término en el lenguaje del presidente de la República, se invitaban a todas las corcholatas, se escuchaban, se tomaba una determinación, en fin, se jugaba de otra manera políticamente. Perdón por la palabra, pero... Perdón que te interrumpa, Mario. Yo creo que ahorita la de estar pensando cuando estamos viendo los ajustes ya en las métricas de las corcholatas, ¿no? Que lo que tenían antes no era lo que se tiene ahora, ¿no? Ya se equilibró la balanza, ¿no? Pues ahí está el error de este pelado, de este burro, que dice ser el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE. Y déjame decirte, Lalo, en razón de tu comentario, no les pesa, pues si de repente ven que se inclinó para otro lado, ahora van a decir, y aquí está el ejército de Adán Augusto. ¿No pasó eso a principio de este sexenio? Acuérdense que le levantaban la mano a mí. Y apenas se dio el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que se autodenominaron el ejército de la Cuarta Transformación. Me lleva el demonio cuando yo veía, ching, no puede ser, o sea, qué sinvergüenzas, de verdad, no sé qué palabra puede describir a tamaños canallas, ¿no? Pero lo peor de todo es que el presidente de la República se los creyó como ejército de la Cuarta Transformación. Bueno, de veras está de risa, ¿eh? Y en tu caso, Dominga, ¿cuál sería, digamos, tu planteamiento hacia el presidente sobre esta lógica que está planteando también Mario? Pues primero decir que, ¿cómo llamarlos? Pues hijos de la tiznada, porque no tienen otra. No, o sea, pues son liderazgos sin criterio, sin construcción de una identidad que no tiene el sindicato en este momento, no tienen una identidad, la tuvo, la perdió y ahora no la tiene, no tiene rumbo, no tiene vida institucional, no tiene esa relación con las bases. Pero miren, yo como buena mujer de fe que soy, y procuro no perderla, finalmente, porque hemos sufrido grandes decepciones en los últimos años. Esperábamos más
Esperábamos que se hiciera más. No logro entender cuál es el tema. En efecto, un magisterio por ambas representaciones, el CENTE y la CENTE, totalmente condicionados. Unos con un dulce y otros con otro dulce. A unos les dieron un dulce de un sabor y a otros de otros, pero a los dos condicionados. Y lo que generaron fue la inmovilidad política sindical. O sea, tampoco la CENTE salió a las calles en este sexenio, ¿no? Yo sigo preguntándome por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Y somos un magisterio amordazado, yo lo he dicho, lo pongo, somos un magisterio amordazado y muy pocos nos atrevemos a decir que hay cosas en las que no se ha trascendido y que el gremio es el núcleo social más relegado de este país en esta nueva historia democrática que vive. Pero soy una mujer de fe, no la pierdo. Porque a lo mejor nos necesitaban para sentar las bases. Y quizá esta nueva corriente de democracia y política del país, que sienta las bases en el proceso de la cuarta transformación, entonces nos requiera para poder edificar. Es decir, ya sentó sus bases, yo creo que los números ponen a tambalear, los números y las nuevas métricas, como decía Lalo, ponen a tambalear el proyecto, ojo con esto. Y entonces creo que si vuelven a tomar una decisión equivocada con respecto a los maestros, ponen en riesgo la continuidad del proyecto. Entonces yo creo que servimos, porque en realidad somos un ejército. No hay una comunidad en la que no esté un profe, ¿no? Que pueda incidir en esa construcción de visión social de país que queremos. Entonces, servimos para la gobernabilidad y la gobernanza. Yo creo que puede darse de manera no anticipada, sino en tiempo y forma, el próximo año a inicios, y debería de darse la renovación sindical en el CENTE. Porque puede ser, lo dije en mi participación anterior, puede ser este ejercicio el que le dé una nueva identidad a la democracia en este país. Si permiten que los maestros voten y sean votados, con todo lo que ya dijimos, creo que el 2024 generará nuevas condiciones para quien vaya al proceso presidencial. Eso creo yo. El presidente escucha todos los murmullos de este país. Sabe de lo que se mueve, sabe de lo que no, sabe quién se mueve y cómo se mueve. Yo creo que el presidente administra tiempos, pero corre muchos riesgos, como el que están corriendo ahora, en el que creo que de manera innecesaria pusieron en riesgo su propio proyecto con lo que hicieron, ¿no? Es decir, no nos queda a nosotros decidir al candidato interno de un partido, por eso son políticas partidistas, ese era un pleito de ellos. Y pusieron a una sociedad a pelearse por ellos. Yo soy simpatizante, no soy militante. ¿No? No me tocaba a mí decidir, le tocaba a la militancia, le tocaba al partido. Ese es un error. Si comete los mismos errores hacia procesos que todavía están pendientes para que el presidente cierre su ciclo como presidente de este país, pone en riesgo esa construcción y solo quedarán como cuando tienes una casa y no mides bien, haces el cimiento. Tú cuando vas manejando, vas caminando, ves construcciones en donde solo se ve ya lo negro y todo cómo quedó la cimentación, porque ya no hubo para más. Lo mismo le puede pasar a la 4T.
si no logra redireccionar, y nosotros somos un punto, somos el fiel también en esa vida política institucional que está viviendo México. Esto es lo que le falta al país. Ya se vio todo lo demás. Unas cosas funcionaron y otras no. Un grupo social está contento y un grupo social no. Un núcleo de maestros está contento y hay un resto que no. Si no nos dan esa posibilidad, se pone en riesgo el proyecto de país que traen. Por tanto, yo creo que si el presidente está escuchando todas las voces, habrá proceso en febrero y a nosotros nos tocará exigir estar en el proceso, plantear nuestros criterios de democracia sindical y prepararnos para la gran batalla. Porque una vez que estemos adentro, será nuestra responsabilidad ir a cada una de las escuelas, a cada uno de los estados, con los compañeros, para convocar al voto. Perfecto. Eso es lo que yo creo. Como buena mujer de fe que soy, creo que las cosas deben cambiar y van a cambiar y pueden cambiar. Pues ahora sí que como buenos hombres y mujeres de buena fe, vamos a quedar confiados en ese planteamiento. Y bueno, yo quisiera ir ya cerrando con el tema. La verdad es que con la charla de la primera ocasión y con esta segunda entrega, pues queda bastante descrito el escenario en el que nos encontramos como maestros, como maestras. Ustedes han señalado bastante bien, pues, el contexto en el que se va a llevar a cabo esta elección, porque como bien dice Mario, o sea, esto va a suceder sí o sí, pues, ¿no? Si no sucede en este momento, seguramente va a suceder en la otra administración, pero bueno, lo más viable es que como, y coincido ahí contigo, estimada Dominga, pues que para oxigenar todo este proceso y no aventarle el paquete a la próxima administración, que no la va a tener fácil también, pues lo más jurídicamente correcto es que se cumplan los plazos en tiempo y forma. Entonces, pues, maestro Mario, pues agradecerte la participación, toda tu explicación también bastante pertinente y acuciosa. Agradecerte tu visita a este espacio, Mario. Muchas gracias a ti, Lalo, por la invitación. Un gusto saludarte y compartir este espacio contigo, Dominga. Aprende uno mucho contigo. Fíjate que, si me permites, Lalo, y en función de lo que ya señalaba también Dominga, digo, yo quisiera que así fuera también. Yo quisiera que ya pudiéramos enfrentar un proceso de elección de Comité Ejecutivo Nacional lo más pronto posible, y por eso es que hace rato decía que tenemos que ya ir preparándonos, tenemos que como movimiento tomar decisiones, realizar acciones con rumbo a ese proceso. Sí quiero que se dé, sin embargo, en mi análisis que he venido haciendo, pues me he dado cuenta que le sirve este tipo de dirigencia al presidente y bien pudiera tomar la decisión de continuar con ellos y hay que se arreglen los que vienen con lo que quede de este sindicato, ¿no? Así lo veo yo. Pero en ese sentido de que queremos que se dé, en este movimiento nacional para la transformación sindical tenemos también que hacer un gran esfuerzo en aras precisamente de estar en condiciones de enfrentar a ese monstruo de las 1000 cabezas y llamar a la unidad a todas las expresiones habidas y por haber, porque me queda claro que una vez que se presente un proceso ya abierto, es decir, con la presencia de una convocatoria, seguramente surgirán más expresiones. Y entonces, pues eso pues dividirá de manera muy importante el voto. Nosotros como movimiento, y como tú ya lo describías perfectamente también al principio, mi estimado Lalo, pues somos un movimiento con presencia nacional, con historia, fuerte, y bueno, pues nos va a tocar a nosotros la mano de convocar a las expresiones, de invitarlos a formar un solo frente para ir contra estos pelados, estos hijos de, ¿qué dijiste, Dominga? Esos precisamente, para ir contra ellos. Y la única manera que encuentro yo de que podamos
derribar a ese Goliat es en base a ese tipo de unidad. Ojalá que nuestra voz sea escuchada con aquellas expresiones. No es fácil, ya la experiencia en los estados la hemos vivido, lo explicó también muy bien Dominga. Lamentablemente, de haber habido esa unidad que hoy estoy tratando de exponer a nivel nacional, la expusimos en los estados y no se logró porque, pues bueno, eso permitió que las planillas oficiales lograran su triunfo con 15, 20% del total de los votos, y cuando era una cantidad superior los votos de la oposición. Entonces, ojalá que a nivel nacional podamos contar con esa convocatoria como responsabilidad nuestra, y bueno, que resulte lo que resulte en favor de los trabajadores de la educación para entonces. Y pues también agradecerte, Dominga, y si quieres, pues cerrar con un comentario breve para concluir. Claro que sí. Gracias a ti, amigo Lalo Grajales, a mi buen querido amigo Mario, que está allá y que la verdad yo aprendo mucho también de ustedes. Pues son, como dije, son compañeros de historia, ¿no? Un poco más que la experiencia que hemos tenido. Y quiero un poco cerrar con esto que decía Mario, de que el movimiento ha sido convocante a la unidad en los procesos seccionales estatales. Pero tenía que pasar, Mario. Tenía que pasar lo que pasó para que los compañeros se dieran cuenta, porque después de que pasaron los procesos seccionales, todo el mundo dijo, si nos hubiéramos juntado. Correcto. ¿No? Si nos hubiéramos juntado, bueno, ahora ya saben que si nos juntamos, ganamos. Tenía que pasar, porque ahora el argumento vale y pesa, ¿no? Entonces yo creo que todo es parte del proceso. Va a pasar, va a suceder y vamos a estar ahí. Yo quisiera cerrar con algo. Lo que da pena es que los maestros estemos en el afán y en el interés de un solo hombre. Esa es nuestra realidad. Estamos en el afán y el interés, la necesidad de un solo hombre, ¿no? Yo solo espero que ese hombre termine su mandato pagando la deuda que tiene con los maestros y las maestras de este país. Nos la debe. Y ese sí es un llamado de acá adentro, de que nos deben mucho a los maestros. Y creo que mi petición única sería, y el movimiento lo retomará sin duda, en que la elección en el CENTE es de los maestros, de las maestras y de los trabajadores de la educación. Que nos dejen vivirlo. Si la perdemos será con dignidad, pero que sea nuestra elección. Entonces, así, que nos paguen la deuda pendiente. Yo sigo esperando eso. Perfecto, perfecto. Pues bueno, ahí muy buen cierre. Coincido, estimada Dominga, en esto que estás planteando, y bueno, y nos sumamos a este llamado. Y bueno, pues ya para concluir este tema, pues agradecerles a todos los que estuvieron en esta charla, pues agradecerles su participación e invitarlos a que nos ayuden a compartir, a darle like a esta transmisión, promuévenla para que este tema del relevo del que estamos hablando en el CENTE, pues sea efectivo y se lleve a cabo en los tiempos que ya se determinaron. Así que agradecerles su participación y nos vemos el próximo jueves en Causa Magisterial. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, compañeros.